Estamos de regreso. Hoy por la mañana se dio a conocer una noticia, precisamente en la mañanera, por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que tiene que ver directamente con la Guardia Nacional. El presidente anunció que esta semana enviaría un acuerdo para que la Guardia Nacional pasara a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, generando todo un debate, particularmente en redes sociales, si es inconstitucional, si se está militarizando aún más el país, qué dimensión tendría precisamente que la Guardia Nacional se integrara oficialmente al Ejército Mexicano o a la Sedena, como usted guste. Y voy a platicar más a fondo con Ivette Galván, co-coordinadora del área de defensa del Centro PRO. ¿Por qué buscamos precisamente al Centro PRO? Porque ellos han hecho un estudio muy interesante respecto a la letalidad de la militarización, al peso de la militarización en nuestro país. Mi querida Ivette, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Jesús, con mucho gusto de saludarte a ti y a tu auditorio, agradeciéndote mucho el espacio que nos das al Centro Pro. No, hombre, nosotros somos los agradecidos, Ivette. Y yo de entrada te preguntaría, ¿cuál es tu lectura ante este anuncio que da el presidente de la República y por qué razón? ¿Por qué razón considerarías en un momento dado que es, si así lo consideras tú me lo aclaras, por favor, un error que se tome una decisión de esta naturaleza? Claro, Jesús, como bien lo mencionabas al inicio de la presentación de la entrevista, desde el Centro PRO, a lo largo de los 30 años de trabajo que llevamos como organización de la sociedad civil, hemos monitoreado y documentado el actuar de las Fuerzas Armadas, es decir, no únicamente desde esta administración, sino durante las administraciones en las que hemos trabajado desde la trinchera, de la sociedad civil. Y durante esta administración, el actuar de la Guardia Nacional no fue la excepción de este estudio. Y desde su creación hemos monitoreado e incluso lo hemos compartido en este espacio contigo, en un informe denominado Poder Militar, sobre nuestra preocupación que la conformación, tanto, digamos, de los elementos operativos, pero también de las coordinaciones de mando, estén a cargo de la Secretaría de la Defensa o de la Secretaría de Marina es preocupante. Y en este sentido, las declaraciones hechas por el presidente de la República en la conferencia matutina preocupan porque estaríamos dándole un paso a la formalización, digamos, de manera legal a través de un acuerdo presidencial de adscribir la Guardia Nacional a la defensa. Esto dándole la vuelta a el debate legislativo que pudiera haber en torno a una reforma constitucional, porque esta tendría que ser la vía, no un decreto presidencial que abriría la puerta a que desde las organizaciones de la sociedad civil se pudieran presentar datos duros, conscientes, que hemos sistematizado a lo largo de nuestra labor y dar cuenta de los riesgos que implica que la Secretaría de la Defensa o las Fuerzas Armadas en su conjunto estén a cargo de las tareas de seguridad pública, lo cual se prevé desde la Constitución en su artículo 21, penúltimo párrafo, Jesús. Este tema de la militarización, Ivette, hay gente que, y lo han comentado analistas, que dicen, no puedes desmilitarizar un país con un crimen organizado militarizado. ¿Cuál es tu sentir al respecto? Ustedes han llevado a cabo estos estudios en donde hablamos precisamente de esa letalidad de la participación del ejército en las labores de seguridad. Sí, Jesús, somos, decirlo desde el Centro PRO, sensibles y conscientes a esta crisis de violencia y crisis de violaciones a los derechos humanos, pero también con base en la labor que realizamos, hemos documentado que la solución no está en teniendo el ejército en las calles. Es decir, esto conforme han pasado los años, la realidad nos ha confirmado que esto, en lugar de disminuir los índices de violencia, estos van a la alza, ¿verdad? Y también, por ejemplo, la Comisión de Graves Violaciones a los Derechos Humanos sigue también a la alza y el teniendo
la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, por ejemplo, incentiva o las inercias propias del uso de la fuerza incentivan que no existan investigaciones serias, exhaustivas y que este tipo de crímenes se queden en la impunidad. Ejemplos de esto son las declaraciones del general secretario sobre no reconocer los hechos cometidos por dicha corporación en la mal llamada Guerra Sucia, pero también el caso Tlatlaya, en el que en distintas ocasiones hemos hablado en tu espacio, también es a 8 años de los hechos, estos siguen en impunidad, ¿no? Entonces, vemos que esta no es la solución e incluso la emisión de un decreto y el limitar el que no exista un debate, pues limita las posibilidades de escuchar otras voces y de poner alternativas sobre la mesa de qué respuesta en torno a la disminución de la violencia necesita un país como el nuestro, Jesús. Este punto que bien señala Ivette, cuando hablamos de la militarización históricamente hablar de militarización, hablar de militarismo, porque es otro de los términos que siguen en el debate, no ha traído buenos resultados para ningún país. O al menos yo no recuerdo un país que haya jugado las cartas de la presencia militar con fuerte presencia y que haya tenido resultados positivos para la democracia. No hemos aprendido o no hemos entendido o de plano es tanto el poder del ejército en México que puede tener esta presencia sin importar el partido que esté en el poder. Yo creo, Jesús, que estamos ante una oportunidad de poner sobre la mesa estos riesgos, de escuchar a las organizaciones que han trabajado y que han documentado este tipo de casos, de los estragos que ha causado el tener al ejército en las calles y el reafirmar, como bien lo dices, en la experiencia propia de México, pero también de otras latitudes, que la respuesta no está teniendo al ejército en las calles. Y esto también derivado de la formación, ¿no? Del uso de la fuerza, pero también de esta lógica de combate al enemigo y que por eso justamente está reconocido en la Constitución como una garantía, ¿verdad? De decir, existe el derecho a la seguridad y tiene que estar a manos de una corporación de carácter civil, ¿no? Entonces, eso es necesario ponerlo sobre la mesa, es necesario alertar sobre los riesgos para poner las limitaciones y también en torno a la presentación inminente de un decreto, activar las estrategias jurídicas que se tengan sobre la mesa de las distintas instancias públicas, de los distintos poderes que están legitimados para hacerlo, pero también de los particulares que tienen un interés cualificado para hacerlo, Jesús. Mi querida Ivette, yo te quiero agradecer como siempre la oportunidad de platicar contigo y solo para terminar, ¿qué alternativas se pueden proponer desde la sociedad civil para evitar precisamente la militarización de la seguridad? ¿Qué se puede hacer en contraparte para dejar de depender del ejército en este tipo de labores? Yo te diría, Jesús, prevalecer el texto constitucional, es decir, darle la importancia a esta seguridad de carácter civil, verla como un derecho y también fortalecer, Jesús, los controles externos de las corporaciones de carácter civil, ¿no? Eso es necesario para ponerlo sobre la mesa, sobre todo para analizar, supervisar cómo están llevándose a cabo el uso de la fuerza de las distintas corporaciones que llevan a cabo la seguridad y eso, preservar el carácter civil, Jesús. Mi querida Ivette, yo como siempre te agradezco mucho tu presencia en este espacio. Los agradecidos somos nosotros. Muchísimas gracias por el espacio, Jesús. Gracias. La octava contigo.